Don Gable había visto cosas peores. Al menos, eso se dijo a sí mismo mientras el hotel de transporte atracaba en Waypoint Meridian, una estación de transbordo de carga en la órbita de la enana marrón. Llevaba 23 años trabajando en Colonia, una empresa de transporte de mercancías. Los últimos 4 años, dedicados a criar a su hija tras el accidente de transbordador de su esposa, le habían enseñado que cada misión conllevaba su propia clase de sufrimiento. Esta, le había dicho el jefe de personal entre risas nerviosas, prometía ser espectacular. Ha pasado por 19 coordinadores de logística en 4 meses, explicó, tirando del cuello de su camisa. Los Vettari no procesan el trauma como los humanos. O tal vez lo procesan con demasiada intensidad. Sinceramente, no lo sé. Lo que sí sé es que la administradora Cilindra Coratin se ha propuesto ahuyentar a cualquiera que la ayude con las operaciones de la estación. ¿Qué le ocurrió? Un ataque pirata. Su escuadrón de escolta había protegido un convoy de refugiados cerca del estrecho de Palit hacía 8 meses. Era comandante de escuadrón, la más joven de su especie. Un impacto directo le cortó el ganglio nervioso primario. Para un Vettari, eso es, el coordinador buscó las palabras. Son una especie basada en el vuelo. Toda su cultura gira en torno al combate aéreo, los rituales de vuelo y las disputas territoriales. Perder la capacidad de volar es como perder la identidad. Ton había mirado el salario, 3 veces su sueldo actual, más el pago por riesgo, más alojamiento para dependientes en los aposentos familiares de la estación, suficiente para que Penny finalmente entrara en la Academia Especial de Harvest Moon con la que había soñado. Supongo que sí. Ahora, mientras Town caminaba por el pasillo central de la estación, agarrado la pequeña mano de su hija, se cuestionaba cada decisión que lo había llevado hasta allí. Penny, de 8 años, con el pelo rojizo de su madre y su mandíbula distintiva, miraba a su alrededor con la clase de asombro que solo los niños pueden sentir ante la infraestructura de carga industrial. Papá, el techo es muy alto. ¿Por qué es tan alto? Los veterinarios necesitan espacio vertical. Tienen alas. Genial. Me encontraré con uno con alas. Antes de que Tornon pudiera responder, un trabajador de mantenimiento, un humano con aspecto cansado que empujaba un aerocarro cargado de suministros, se detuvo junto a ellos. Eres el nuevo coordinador de logística. Cierto. Taon Gabel. Esta es mi hija, Penny. El trabajador los miró a ambos con algo parecido a la lástima. Buena suerte. La necesitarán. Mi consejo, no se tome nada personal y tengan a mano su carta de renuncia. Agilizará las cosas. Siguió adelante antes de que Tornon pudiera responder. La oficina del administrador estaba en el último piso de la estación, accesible solo por ascensor. Alcanzable. Ascendía a través de un tubo transparente, ofreciendo una vista vertiginosa de las bodegas de carga, los brazos de acoplamiento y el interminable resplandor naranja óxido del enano marrón que se extendía debajo. Penny presionó su nariz contra el cristal, emocionada. Las puertas se abrieron a una habitación claramente diseñada para operaciones de vuelo. El techo se elevaba a 9 metros de altura con plataformas a varias alturas y una enorme ventana que dominaba la pared opuesta. Pero todo parecía descuidado. Las plataformas estaban polvorientas, la luz tenue, el aire sofocante y testigo de un largo aislamiento. En el centro de la habitación, frente a la enorme ventana, se veía muy parecida a Lindra Corateine. La imagen que Torón había visto en su inframundo no lo había preparado para la realidad. Los Ficari a menudo eran referidos como gente dragón por aquellos que carecían de imaginación. Sin embargo, la comparación era acertada, pero inadecuada. Las alas de Cilindra, magníficas membranas cuyo color variaba de un marrón rojizo intenso en los bordes a un azul casi eléctrico cerca de su cuerpo, sus brazos estaban doblados en ángulos extraños y claramente no podían desplegarse por completo. Los cuernos curvados sobresalían hacia atrás de sus sienes, enmarcando un rostro que, aparte del fino patrón de escamas a lo largo de sus pómulos y el oro en sus ojos, que por lo demás brillaban con rasgos humanos, eran sorprendentemente humanos. La parte inferior de su cuerpo estaba cubierta de escamas de bronce dorado que reflejaban la luz enana, y una larga cola con pequeñas púas en la base yacía inmóvil junto a la silla especial de movilidad que la sostenía. No se giró cuando entraron, la coordinadora Infork. Su voz era aguda, con ese acento cari tan particular, de aquellos que solo aprenden el lenguaje humano de adultos. Llegas 4 minutos tarde. El coordinador anterior siempre era puntual. Eso no lo salvó.
El ascensor tardaba más de lo esperado, y su administradora, Curve, por supuesto, giró la silla y fijó en Town una mirada que debería traspasar cualquier fachada. Te han hablado de mí. Supongo, la administradora imposible que se mete con los CARI, los coordinadores, por diversión. Mencionaron la rotación de personal. Rotación de personal. Una bonita palabra para lo que hago. Señaló al otro lado de la habitación con una de sus garras. Hice llorar al último delante de todo el equipo de manipulación de carga. El que estaba antes de renunció después de que le lanzara una tableta de datos a la cabeza, y el anterior a ese. Tienes una hija. Cilindra hizo una pausa. Por primera vez, su atención se dirigió a Penny, que la miraba con fascinación no disimulada. Has traído una niña a mi estación. Ella va a donde yo voy, no es negociable. El alojamiento de la estación incluye habitaciones familiares, lo cual confirmé antes de aceptar. No me gustan los niños. Son ruidosos e impredecibles, y miran fijamente. Penny, aparentemente imperturbable por su disgusto, como si ni siquiera estuviera presente, dio un paso al frente. Tus alas son hermosas, como las fotos del atardecer de la Tierra que de a veces me muestra. Naranja, rosa y azul, todo mezclado. La expresión de Cilindra cambió de una manera que Thornton no pudo interpretar. No funcionan, lo cual es una pena, pero siguen siendo hermosas. Penny, dijo Ton en voz baja, ¿por qué no exploras esa plataforma de observación de ahí, la de la barandilla? Hablaré con el director Korat sobre asuntos de trabajo. Su hija asintió y miró a Sindraer con curiosidad antes de acercarse a la ventana. ¿Crees que los halagos de una niña me ablandarán? Preguntó Cilindra cuando Penny estuvo fuera de su alcance. No lo harán. Creo que mi hija dice lo que piensa. Lo heredó de su madre. Tornón tomó su tableta y sacó el informe logístico de la estación. He estado mirando tus cifras de rendimiento de carga del último trimestre. Han bajado aproximadamente, cantidad, en comparación con el trimestre anterior, lo que coincide exactamente con el comienzo de tus problemas de personal. La corporación Harrington se está impacientando. Han presentado 3 quejas oficiales por envíos retrasados. Cilindra entrecerró los ojos. ¿Vienen a mi oficina y me sermonean sobre informes de eficiencia? No, voy a su oficina y hago mi trabajo. Tú eres la administradora. La coordinación logística es mi responsabilidad. Si quieres gritarme por mis manifiestos de envío, estás en tu derecho. Pero gritar no cambiará los manifiestos. Se produce un largo silencio entre ellos. El turno de mañana empieza a las 6 de la mañana. Senda finalmente dijo, las notas del coordinador de la nave nocturna están en el sistema. Si sigues aquí mañana, discutiremos tus sugerencias de mejora. Estaré aquí. Eso es lo que dicen todos. Durante la primera semana, surgieron patrones que Town conocía por años de experiencia en puestos difíciles. Cilindra lo ponía a prueba constantemente. Plazos imposibles, instrucciones contradictorias, críticas públicas que parecían diseñadas para humillarlo. Reaccionaba siempre de la misma manera. Reconocimiento sereno, soluciones pragmáticas, una negativa absoluta a ser provocado. Al tercer día, le pidió que maniobrara un convoy entero de suministros médicos a través de una sala de procesamiento programada para mantenimiento. Esta sala quedará fuera de servicio en 4 horas, comentó. Entonces tendrás 4 horas. Hazlo. Lo consiguió en 3 tiempos y medio. Horas, coordinándose con el equipo de mantenimiento para retrasar su inicio 30 minutos, al mismo tiempo, acelerar el programa de descarga. Cuando Cilindra revisó los registros, no encontró nada raro. «Siguen ahí», comentó esa noche con un dejo de sorpresa en la voz. «¿No les dije?» Al 5.º día, durante una reunión de turno, le arrojó un manifiesto de carga. Los demás trabajadores, una mezcla de humanos y alienígenas de media docena de especies, se quedaron paralizados, esperando su reacción. Tornon recogió los documentos dispersos en silencio. «La manipulación del pabellón 7 está mal», dijo, como si nada hubiera pasado. «Lo arreglaré en 1 hora». «Deberías estar furioso ahora mismo», dijo Cilindra después de la reunión, cuando estuvieron solos. «Deberías decirme que estoy siendo irrazonable, salir furioso y presentar una queja al servicio técnico. ¿Eso solucionaría algo sobre el enraizamiento Prem? No. ¿Para qué perder el tiempo?» Lo miró fijamente, una expresión que empezaba a reconocer. No era pura ira, sino más bien confusión, como si sus reacciones no encajaran en el guión que ella había creado en su cabeza,
Penny se había adaptado a la vida en la estación con la resiliencia que suelen mostrar los niños cuando los adultos esperan problemas. Se hizo amiga de los hijos de otros empleados de la estación. Descubrió que la plataforma de observación en la bodega de carga ofrecía una vista excelente de las naves que llegaban y desarrolló una profunda fascinación por la cultura Cari. Papá, ¿sabías que hay algo llamado escalada aérea? Es como los rituales de cortejo de los pájaros, solo que mucho más complicado. Hay un libro sobre eso en la biblioteca de la estación. Bueno, es para adultos, en realidad, pero la bibliotecaria me prestó la página del libro ilustrado. Suena educativo. La administradora Corate debía de ser muy buena en eso. El libro dice que los comandantes de escuadrón deben ser los mejores pilotos de todo su escuadrón. Es como su familia, solo que más grande. Tunton interrumpió la preparación de la comida. ¿Cómo sabes de los comandantes de escuadrón?, preguntó. Le pregunté al señor Keyerin en la cafetería. Él también es veterinario, pero tiene las alas más pequeñas. Dijo que la administradora Corate era famosa. Salvó a 1000 refugiados de los piratas, pero luego se lesionó y ya no puede volar, lo que la pone muy triste. No deberíamos chismear sobre eso. Cariño, yo no chismeo. Estoy estudiando. Hay una diferencia. Penny lo miró fijamente, como su madre, con esa mezcla de seriedad y terquedad que siempre lo hacía sonreír. Date, creo que se siente sola. Su oficina es enorme, pero no hay nadie más, y a menudo mira por la ventana como si esperara algo. A la mañana siguiente, Tunton llegó y encontró a Cilindra ya en el centro logístico, revisando personalmente los manifiestos de carga. Esto era inusual. Normalmente, lo observaba todo desde su oficina y daba órdenes por el sistema de comunicaciones de la estación. La administradora, que empezó a trabajar temprano, no podía dormir. Ella no levantó la vista de sus pantallas. El envío está retrasado. El representante de ventas amenaza con rescindir el contrato. Soy consciente de eso. Ya contacté con el puerto de salida para agilizar la carga. Deberíamos volver a la programación para el final de la semana. Bueno, levantó la vista. Se encargaron de ello antes de que tuviera que preguntar. Ese es mi trabajo. Los coordinadores anteriores esperaban instrucciones. Me hacían repetir todo 2 veces y me trataban como si fuera de cristal o como si estuviera a punto de explotar. Es cierto que a algunos les tiraste cosas y creen que es aceptable. Supongo que cuando las personas están heridas, a veces descargan su frustración con la persona más cercana. Eso no lo hace correcto, pero lo hace comprensible. Las manos como garras de Céline, Drau agarraron el borde de su consola. No me analices. No solo estoy observando. Guardó silencio un largo rato. Luego su hija, Penny, dejó algo delante de mi mascota de la oficina esta mañana. Lo hizo. Cilindra sacó una hoja de papel. Papel de verdad, caro en las estaciones de tren, cubierto de dibujos coloridos. Mostraba una figura con las alas extendidas, flotando sobre lo que parecía ser un puerto de carga, persiguiendo un barco que deletreaba piratas con vacilación. La figura alada estaba rodeada de estrellas y fórmulas aladas más pequeñas, todas líneas de color que se arrastraban, que Thor reconoció como la interpretación de Penny de la velocidad. Me dibujó volando. Penny Fair trabaja el mundo a través del arte. Desde que murió su madre, pasaba semanas dibujando cohetes. Su madre se había convertido en una estrella fugaz, viajando a nuevos lugares. Cilindra se quedó mirando el dibujo. Las alas son demasiado pequeñas, y yo nunca persigo piratas. Los intercepto. Esa es una diferencia táctica. Se lo diré. Ella valora la precisión. No, la voz de Cilindra se suavizó casi imperceptiblemente. Las alas están bien. No cambiarán nada. Entonces algo cambió. Las pruebas continuaron, pero con menos intensidad. Cilindra seguía exigiendo lo imposible, pero ahora había momentos, breves y fáciles de pasar por alto, en los que algo parecido al humor negro se colaba en sus órdenes. Coordinadora Gavel, el envío del conector meridiano debería haber llegado ayer. Supongo que dominas los viajes en el tiempo desde nuestra última conversación. Estoy en ello. El Departamento de Logística del Tiempo sigue rechazando mi aprobación. Solicitudes. Un ruido sobresaltó a Cilindra, algo así como una risa contenida. La ahogó con una tos. La estación lo notó. Los trabajadores que antes evitaban la presencia de Cilindra ahora permanecían cerca de Thornton, como si su calma creara una especie de barrera protectora. Los empleados de Carie, en particular, parecían mirarlo con un respeto renovado. «Entiendes nuestra naturaleza»,
dijo con un día en el comedor. Era un macho más pequeño de su especie, con alas compactas y prácticas, no tan grandes como las de Sindras. La mayoría de la gente no nos entiende. Ven la ira del administrador y creen que les preocupa. Ya sabes de dónde viene. Tengo experiencia con el duelo. La madre del pequeño asintió. Hace 4 años, un accidente de transporte cerca de Calisto. Ella regresaba a casa de un congreso médico. Yo estaba cocinando. Penny ponía la mesa. Hizo una pausa, sorprendido de la facilidad con la que le habían salido las palabras. Rara vez hablaba de Rachel. A veces olvido que no me importan los planes del universo. Entonces algo me lo recuerda. Hay un dicho entre mi gente: el cielo no llora al ave varada, pero la bandada no lo olvida. El administrador Coarm no la ha olvidado. Le envía mensajes que no lee, regalos que no acepta. La recuerdan incluso cuando intenta olvidar. ¿Lo sabe? Sí, lo sabe. Saber y aceptar son 2 cosas diferentes. 3 semanas después, la escuela Penny de la estación tuvo que cerrar inesperadamente. Una avería en los sistemas de soporte vital obligó a cerrar un día entero para reparaciones. El sustituto habitual de Tornon, un amable porano que dirigía la pequeña biblioteca de la estación, estaba visitando a su familia fuera de la Tierra. «Puedo llamar para decir que estoy enfermo», le dijo Tornon a Cilindra esa mañana, aunque ya sabía su respuesta. «Hoy tenemos la inspección del consorcio. Te necesito aquí». Cilindra dudó. Una pausa inusual. «Trae a la niña», dijeron. «No te gustan los niños. A mí tampoco me gustan la mayoría de los niños. El tuyo es tolerable. Estará tranquila. Traerá material de arte». Penny, para nada intimidada por la idea de pasar un día en presencia de la administradora, estaba encantada. «Puedo ayudar», anunció al llegar. «Soy muy buena clasificando y puedo cargar cosas si no son demasiado pesadas, y ahora sé mucho de naves de carga porque he estado involucrada con ellas». El tono de Sandra era escéptico. «¿Sabías que la corporación Errington se fundó como una empresa familiar en la Tierra en el siglo XIX? Envían algo llamado granos de café, y ahora envían de todo, pero aún ponen el símbolo de un grano de café en todas sus cajas. A eso le llaman tradición». No sabía nada de la conexión con los granos de café. La mayoría de la gente no lo sabe, pero es importante saber de dónde vienen las cosas. Eso es lo que papá Tornon observó atentamente. El muro de defensa habitual de Cilindra pareció resquebrajarse un poco en presencia de Penny, como si la absoluta valentía e indiferencia de la niña creara un espacio donde la administradora no tuviera que estar en guardia. La inspección de consorcio transcurrió sin incidentes. Penny permaneció en silencio durante la parte oficial, absorta en su arte. Durante los descansos, acribillaba a los inspectores, 2 humanos y una criatura con aspecto de insecto, a preguntas sobre sus trabajos, sus barcos y si alguna vez habían visto a un pirata de verdad. «Su hija es extraordinaria», le dijo más tarde el inspector jefe a Sandra. «La mayoría de los niños se aburrirían muchísimo con los protocolos de inspección de carga». Me preguntó sobre los procedimientos de certificación de seguros. Le gusta entender cómo funcionan las cosas. Un don excepcional. No deje que nadie le diga lo contrario. Dígale que deje de hacer preguntas. Esa noche, después de que los inspectores se fueran con un informe positivo, Cilindra le pidió a Tom que se quedara más tiempo. Penny se había quedado dormida en un sofá de la sala de observación, envuelta en una manta que le había dado uno de los trabajadores. «Ahora me dibuja todos los días», dijo Cilindra. Se pararon junto al gran ventanal y observaron las cápsulas de carga flotar entre los muelles. A veces volaban, a veces simplemente estaban allí tumbadas. «Ayer me dibujó dando una clase sobre el pequeño Vitari. No sé de dónde saca esa idea. Ella ve posibilidades. Así es como entiende el mundo, imaginando lo que podría ser. Yo también era así. El reflejo de Cilindra en el cristal era ilegible. De joven, me imaginaba volando a tierras lejanas. Estrellas guiando mi gente hacia nuevos territorios. Nunca me lo hubiera imaginado». Señaló la silla que la sostenía mientras contaba su historia, inmóvil. «Nunca me habría imaginado sentada en el suelo. ¿Puedo preguntar qué pasó?» «Toda la historia, no el resumen de mi informe». Cilindra guardó silencio un buen rato. Tunton esperó. «Los Sin Riders», dijo finalmente, llevaban meses aterrorizando las colonias exteriores. El consorcio no podía prescindir de recursos militares, así que los convoys civiles eran vulnerables. Mi escuadrón recibió la orden de intensificar un transporte de refugiados. 30.000 personas huyendo de un asentamiento fallido
en su mayoría familias, con las garras aferradas al marco de la ventana. Los Riders nos atacaron en el estrecho pálido. 30 casas contra mis 12. Nos superaban en número, pero el transporte no podía escapar de ellos. Así que luchamos. Conseguimos que los refugiados ganaran tiempo para llegar a la frontera de Consorcio, donde las lanchas patrulleras podrían protegerlos. Hizo una pausa. Ese día perdí a 6 pilotos. Buena gente, amigos, pero el transporte sobrevivió. Y tú, un golpe directo a mi sistema nervioso primario. Los médicos dijeron, el daño es demasiado extenso. Las vías nerviosas que controlan la parte inferior de mi cuerpo y mis alas están cortadas en su núcleo. Ni siquiera con la mejor tecnología médica pueden restaurar conexiones tan complejas. Rió con amargura. Salvé a 3.000 personas y perdí lo único que me definía. ¿Crees que tu identidad se basaba únicamente en tu capacidad para volar? No lo entiendes. Forcari, volar lo es todo. Nuestros rituales, nuestras prácticas espirituales, nuestra propia comprensión de nosotros mismos. Todo gira en torno al cielo. Un Forcari que no puede volar está completamente roto. La mayoría de nosotros en mi situación elegimos aislarnos, regresar a nuestro mundo natal y vivir en sociedades terrestres. Comunidades, lejos de los voladores, lejos del recuerdo de lo que perdimos. Pero tú no. Estaba demasiado enojada. Enojada con los saqueadores. Enojada con el consorcio por no protegerme mejor. Enojada con el universo por quitarme mi vuelo pero dejarme con vida. Me quedé aquí y dirigí esta estación. Se suponía que solo sería temporal, algo que me ocupara mientras pensaba qué hacer a continuación. Finalmente, lo miró fijamente. Eso fue hace 8 meses. Todavía no lo sé. ¿Qué sigue? Estoy agotando a cualquiera que quiera ayudarme y esperando que se vayan, como todos los demás. ¿Se han ido todos? Mis compañeros envían mensajes, invitaciones a ceremonias a las que no puedo asistir. Mi madre adoptiva llama cada semana. No he respondido en 2 meses. Mi prometida se detuvo. Tu vínculo de pareja de detalle previsto para toda la vida. Korat era mi prometida. Se suponía que terminaríamos nuestra posición en el cielo este otoño. Su voz se apagó. Me visitó una vez después de la lesión. Dijo que me esperaría, que mis sentimientos no disminuirían. Pero vi en sus ojos que estaba mirando a otra persona, a alguien incompleto. Le dije que rompiera el vínculo, que buscara otra pareja que pudiera bailar con él, y aceptó. Después de 4 meses, ahora está con otra persona. Lo prometo, un piloto en su nueva ala. He oído que es excepcional. Tornón pensó en Rachel, en los planes que habían hecho, en el futuro que habían imaginado juntos en conversaciones nocturnas, solo para verlo todo reducido a un mensaje de radio. Una visita del oficial colonial con condolencias que no pudo procesar. Mi esposa y yo íbamos a retirarnos a Harvest Moon. Dijo que le encantaban los jardines de allí. Teníamos todo un plan. Iba a abrir una consulta médica para las comunidades agrícolas. Yo finalmente iba a escribir la novela de la que había estado hablando durante años. Penny iba a crecer con árboles de verdad y clima real, en lugar de la estación de aire filtrado. Se apoyó en el marco de la ventana. Murió antes de que pudiéramos darnos cuenta de nada. Y durante mucho tiempo, estuve tan enojada con el universo por arrebatarme ese futuro que no podía ver el presente. No podía ver a Penny, que me necesitaba. No podía verme a mí misma, que tenía que seguir adelante. ¿Cómo lo superaste? No lo hice. No del todo. El duelo no desaparece. Simplemente se convierte en parte de ti, como una cicatriz que duele cuando cambia el clima. Lo que cambió fue que dejé de esperar a que el dolor desapareciera para volver a vivir. Eso suena a libro de autoayuda. Es el resultado de 4 años de fracasar en el duelo y luego darme cuenta de que el fracaso es parte del proceso. Entonces volvió hacia ella. Vidente, salvaste a 3.000 personas. Perdiste tus alas haciendo algo heroico. Esa no es razón para esconderte del mundo. Todo lo contrario. Ya has demostrado que estás dispuesta a sacrificarlo todo por los demás. Tal vez ahora aprendas lo que significa vivir para ti misma. Es más fácil decirlo que hacerlo. Todavía puedes caminar. Todavía puedes ir a donde quieras. Estoy en un depósito de carga en medio de la nada porque un anuncio de trabajo prometía suficiente dinero para darle a mi hija un futuro mejor. Ir a donde quiera es un lujo a que renuncié hace mucho tiempo. Sonrió levemente. Todos tenemos limitaciones. La pregunta es si dejamos que nos definan o trabajamos dentro de esos límites para crear algo significativo. Cilindra no respondió, pero tampoco lo desestimó, lo que Town estaba empezando a interpretar como un progreso. El mes siguiente trajo cambios,
pequeños, fácilmente pasados por alto, pero reales. Cilinda comenzó a asistir a las reuniones informativas de turno en persona en lugar de por radio. Dejó de lanzar cosas, aunque sus críticas siguieron siendo duras. Empezó a leer los informes de Tone con más disposición de cooperación que de hostilidad y a responder a los mensajes de su madre de cría. «Quiere visitarme», anunció Cilindra una mañana. Las palabras fueron como una confesión. «Durante 6 meses dije que no. Ayer dije que sí. Eso es bueno. Da miedo. Me verá así, rota y amargada, completamente diferente a la hija que recuerda. O verá a su hija, que sobrevivió a algo terrible y está aprendiendo a vivir con ello». Los padres tienen la capacidad de ver más allá de la superficie y ver lo esencial. Penny heredó tu optimismo. Debe ser genético. Es un comportamiento aprendido. Los niños adoptan lo que se les muestra. 3 semanas después, llegó la madre de cría de Trafelindira, una cari de escamas plateadas llamada Maratán, cuyas alas estaban permanentemente descoloridas, pero que irradiaba una dignidad inconfundible. Tornon observó su reencuentro desde la distancia, la cautela al acercarse, la vacilación. Entonces Miritan envolvió a su hija con sus alas en un abrazo que lo decía todo. «Tu coordinadora es inusual», le dijo Miritan más tarde a Cilindra, cuando Ton la escuchó. Sospechó que fue intencional. Él no se rinde. Tú tampoco. Por eso sobreviviste donde otros no lo lograron. La voz de Miran transmitía sabiduría centenaria. «Cari, temía que te destruyeras lentamente, que te aislaras hasta que no quedara nada de ti. En cambio, ahora dirijo una estación, formo a trabajadores y adopto a una niña humana como una especie de miembro honorario del nido. No he adoptado a nadie. La niña de los dibujos te sigue como un polluelo a su madre alada. Me hizo un dibujo cuando llegué. Dijo, se la abuela de Cilindra y forma una familia. Los niños entienden los vínculos mejor que los adultos. Penny le había regalado a Marathon un elaborado dibujo que representaba 3 generaciones de Cariwan. Meritan, Cilindra y una pequeña gestadalada, a la que me había puesto. El futuro, si tuviera alas. «Quiere alas», había comentado Cilindra, con una expresión entre divertida y un sentimiento más amable. Expresión. «Quiere ser como tú». «Qué dulce». Myrten se quedó 2 semanas. Durante ese tiempo, Ton la observó cambiar. Cilindra, no de forma espectacular, ni del todo, pero sí notable. Se reía más. Estaba más concentrada y empezó fisioterapia, que había interrumpido meses antes para preservar la función muscular que le quedaba. El médico dijo que podría recuperar parcialmente la movilidad de la cola. Confesó durante una sesión particularmente extenuante. No volar, no volver a volar nunca más, pero tal vez con el control suficiente para participar en danzas ceremoniales en tierra. Eso no era lo que quería. ¿Es algo? Sí, es algo. El verdadero avance llegó inesperadamente, como suelen ocurrir. Una llamada de socorro de un carguero atrapado en un campo de escombros. Fallo de motor, sistema de soporte vital inactivo. A 37 tripulantes les quedaban 6 horas antes de quedarse sin aire. El buque de rescate más cercano estaba a 8 horas de distancia. Ton estaba en el centro logístico cuando llegó la llamada de socorro. Cilindra llegó en cuestión de minutos. Los motores de Sudu rugieron al ritmo de su aproximación. El carguero Hebris, un granelero de clase Status, fue impactado por un micrometeorito, lo que provocó un fallo de motor. Se dirigían a la deriva hacia un campo de escombros, otra hora, y se habrán ido. Los escombros rebotan en las rocas tan rápido que ninguna nave de rescate puede seguirles el ritmo. Opciones. Si lanzamos nuestras cápsulas de escape demasiado despacio, no nos alcanzarán hasta que el campo de escombros haya imposibilitado el rescate. Hay otra opción. Tornon abrió una pantalla. Las naves de carga de la estación están diseñadas para cargas pesadas. Las hemos usado antes para mover cargueros dañados. Si nos acercamos lo suficiente, la estación no puede moverse tan rápido. Estamos hablando de 40.000 toneladas de infraestructura. La estación no puede soportar eso, pero las naves de carga tienen propulsores independientes. Separamos 2. Aparte de eso, despliegan pilotos de emergencia y los usan como vehículos de rescate improvisados. No son bonitos, pero pueden competir con cualquier cosa en este sector. Cilindra miró fijamente la pantalla. Esto es una locura. Nadie ha usado cargueros como vehículos de rescate antes. Las interfaces de control no están diseñadas para maniobras precisas. Están diseñadas para operaciones de desconexión que requieren la máxima precisión.
Y he hecho los cálculos. Es posible. Difícil, pero posible. Lo miró a los ojos. Lo imposible es quedarse de brazos cruzados mientras mueren 37 personas. Durante un largo momento, guardó silencio. Luego su expresión cambió. La autoridad regresó. La vacilación se desvaneció. Comuníquenme con el coordinador Rick y el piloto Van. Necesitamos a los mejores en esos brazos. Empezó a ladrar órdenes, con voz aguda y con la autoridad del tono leída en su expediente personal que él nunca había experimentado. Quiero protocolos de evacuación listos para la tripulación del carguero. Médicos en espera. Y Gabel, tu pilota el segundo brazo. Estoy a cargo de la logística, no del vuelo. ¿Se te ocurrió este plan descabellado? Conoces los parámetros mejor que nadie y tienes más experiencia con operaciones de carga en gravedad, cero que la mitad de mi personal junto. Las comisuras de sus labios se curvaron en lo que podría haber sido una sonrisa. A menos que tengas miedo. Sowen pensó en Penny, a quien le había pedido que pasara la noche con la bibliotecaria. Pensó en Rachel, quien siempre le había dicho, el coraje no es la ausencia de miedo. Pensó en 37 personas quedándose sin aire. Allá vamos. Las siguientes 4 horas serían las más intensas de su vida. Dirigir una nave de carga a través de un manto de escombros era diferente a cualquier simulación que hubiera elegido. La masa estaba desconectada. Los controles eran lentos. Cada movimiento requería la misma dosis de cálculo y oración. A su lado, por el comunicador, escuchó la voz firme y serena de Celindra, guiando a los dos pilotos a través de lo imposible. Horquilla 30 grados a babor. Formación rocosa formándose a las 2 en punto. Esperen a que pase. Entendido. Van. Se están acercando a babor del carguero. Ajusten la rotación y prepárense para el contacto con el casco. No fue elegante, no fue grácil, fue aterrador y caótico. Y varias veces Tornón estuvo absolutamente seguro de que él mismo estaba a punto de convertirse en escombros, pero de alguna manera, en lo imposible, lo lograron. Los brazos de carga se fijaron al carguero. Se activaron los sellos de emergencia. Comenzó la transferencia. 27 personas lograron pasar antes de que la estructura del carguero finalmente fallara. Tornón arrastró al último grupo de 10 tripulantes, incluyendo a la capitana, una mujer sombría llamada Oru, que se había negado a abandonar la nave hasta que todos los demás estuvieran a salvo, a través del túnel de escape mientras la nave se desmoronaba a su alrededor. ¡Fuera!, gritó Oko, empujando a los demás hacia adelante. ¡Muévanse! Tunto más tarde no recordó cómo logró que todos atravesaran el sello antes de que fallara. No recordaba el momento exacto en que los motores del brazo de carga aceleraron a fondo, alejándolos de la creciente nube de escombros del Cambridge. Lo que sí recordaba era la voz de Celindra, que atravesaba el caos. Toda la tripulación había estado allí y los había traído a casa. Lo recordaba y se aferraba a ello. Nunca antes había habido tanta gente en la bodega de carga de la estación. Sobrevivientes, heridos, traumatizados pero vivos, se mezclaban con los rescatistas y el personal médico. Tornón estaba sentado exhausto en una caja mientras un paramédico lo examinaba por lesiones que no había sentido debido a la adrenalina. La coordinadora Gabel levantó la vista y vio a Celindras a su lado. Su expresión era indescifrable. Administrador, hoy ha logrado algo imposible. Recibió buenas instrucciones. Pudo comunicarse por radio. El vuelo, por muy bueno que fuera, fue totalmente obra suya. Hizo una pausa. No me había sentido tan viva en 8 meses. Dirigir algo que realmente importaba. Tomar decisiones que salvaban vidas. Había olvidado cómo se sentía. Quizás sea algo que valga la pena recordar. Quizás. Hizo una pausa. Mis camaradas volvieron a escribir ayer. Están lanzando una nueva iniciativa. Entrenamiento de búsqueda y rescate para socorristas civiles. Quieren que los asesore y desarrolle protocolos precisamente para este tipo de situaciones. Parece algo para lo que serías ideal. Parece algo que yo habría rechazado hace 3 meses. Les habría dicho que no tenía nada significativo que aportar. Lo miró a los ojos. Has cambiado eso. Tú y tu obstinada negativa a que yo te rechazara. No me libraré de mí tan fácilmente. Pregúntale a cualquiera que haya trabajado conmigo. Por primera vez desde que la conocía, Celindra rió, genuinamente, sin amargura ni autodesprecio. La risa cambió su rostro, y Thornton vislumbró la persona que debía haber sido antes de que la tragedia la convirtiera en rabia. Su hija la busca, añadió, señalando hacia el camino de entrada a Butch, donde Penny, al parecer, se había escapado de su cuidadora y observaba ansiosamente a la multitud.
Parece preocupada. Está preocupada por todos. Eso lo heredó de su madre. Ve a verla. Hablamos mañana. Ese era el tono de Penny. Justo cuando lo vio, con todo el alivio de una niña de 8 años, se abalanzó sobre él. Papá, el señor Borah dijo que fueran a rescatar gente. Y yo tenía miedo, pensando, ¿y si no volvían y estaríamos cocinando? Y aquí estoy, cariño. Estoy bien. Huelen a nave espacial. He estado en algunas partes de naves espaciales. Sí. Retrocedió un paso, estudiando su rostro con una intensidad que él conocía. Eres valiente, pero también un poco asustado. Me doy cuenta de que la valentía significa tener miedo y hacerlo de todos modos. Eso es lo que dice Cilindra. Tom parpadeó. Ahora la llama Cilindra. Dijo que podía porque somos amigos. Mañana me enseñará la historia de los Kari. Conoce todo tipo de historias de héroes. ¿En serio? Sí. Dice que los mejores héroes no son los que nunca fallan. Son los que fallan y lo vuelven a intentar, como ella, como tú. Por encima del hombro de Penny, observaba a Cilindra. Su expresión era amable, como nunca antes la había visto. Él asintió. Ella le devolvió el saludo. 6 meses después, la estación había cambiado. Cilindra había asumido el puesto de asesora con sus antiguos compañeros y dedicaba 3 días a la semana a desarrollar protocolos de búsqueda y rescate que incorporaban todo lo aprendido en el rescate de Quebec Report. Seguía dirigiendo Waypoint Meridian, pero ahora con la ayuda de un subdirectora que había entrenado personalmente. Su estilo de liderazgo exigía excelencia sin ser cruel. La fisioterapia había dado más frutos de los que nadie esperaba. Ahora podía mover la cola. No del todo, pero lo suficiente. Lo suficiente para participar en danzas ceremoniales en la pista. Lo suficiente para volver a sentirse conectada con sus orígenes. No estaba volando, pero era algo. Penny se había convertido en una presencia habitual en la oficina de Cilindra, pasando las tardes allí haciendo tareas mientras la directora trabajaba. Sus paredes ahora estaban cubiertas con los dibujos de la niña, docenas de ellos, representando a Sindraer en varias situaciones, liderando operaciones de rescate, enseñando, cenando con Tornón y Penny, volando en sueños con las alas abiertas. Me estaba dibujando volando otra vez. Sindra me estaba observando una noche, sosteniendo el último dibujo. Le dije que ya no podía volar. ¿Qué dijo? Los dibujos no tienen por qué ser reales. Pueden basarse en lo que deseamos, recordamos o imaginamos. Es bastante filosófica para una niña de 8 años. Lee poesía. Es solo una fase. Cilindra dejó el dibujo a un lado con cuidado. Ton, tengo que decirte algo. Esperó. Cuando llegaste, estaba listo para destruirte como todos los demás. Esperaba que te fueras en una semana y quería acelerar el proceso porque así al menos podría controlar cuando me dejabas. Hizo una pausa. Pero no te fuiste. Te quedaste, a pesar de las rabietas, los objetos del trono y mis peores intentos de alejarte. Lo viste todo y reconociste algo en ti que yo había olvidado. ¿Qué era? Alguien por quien valía la pena quedarse. Lentamente, extendió la mano, dándole tiempo para retroceder, y tomó su mano. Sus garras fueron suaves sobre su piel. No se me da bien lidiar con los sentimientos, con la vulnerabilidad, con pedir lo que quiero, pero estoy tratando de aprender. Y lo que quiero es esto, a ti y a Penny, y esta vida que de alguna manera hemos construido juntos, sea como sea. Thornton miró sus manos entrelazadas. Pensó en Rachel, a quien aún extrañaba con un dolor que nunca desaparecería por completo. Pensó en 4 años criando solo a su hija, en los muros cuidadosamente construidos, en cómo se había convencido repetidamente de que no necesitaba nada más que a su hija y su trabajo. Entonces pensó en Penny, que ahora consideraba la oficina de Cilindra su segundo hogar, y en las tardes que había pasado con alguien que entendía la pérdida y la supervivencia como la mayoría de la gente jamás lo haría, un futuro que parecía diferente a todo lo que había planeado, pero que se sentía más real que cualquier plan. Yo también quiero eso, dijo. La sonrisa de Cilindra fue como la primera luz del amanecer en un mundo que había permanecido en la oscuridad durante demasiado tiempo. Cuando Penny los encontró una hora después, todavía hablando, todavía tomados de la mano, haciendo planes que incluían vivir juntos en las salas familiares, proyectos conjuntos y un futuro que ninguno de los dos esperaba, simplemente asintió. Por fin, anunció. He esperado una eternidad para que lo entendieran. Una eternidad, 3 meses enteros. Eso es una eternidad cuando tienes 8 años. Se arrastró hasta el sofá entre ellos y se puso cómoda,
como si perteneciera a Dortin, algo que Torón también comprendió. Todos pertenecían a Dortin. Fuera de los grandes ventanales, naves de carga pasaban a la deriva. Sus luces de navegación parpadeaban bajo el resplandor naranja óxido de la enana marrón. El universo seguía su curso habitual, ajena a los pequeños momentos que lo cambiaban todo para quienes lo habitaban. Pero en la oficina de Celindra, rodeadas de dibujos infantiles y el silencioso zumbido de una estación que ahora se sentía como un hogar, 3 personas estaban sentadas juntas, observando las estrellas. La Beccari, que no podía volar, había recuperado sus alas, no en el cielo, sino en la familia que había construido con fragmentos y un coraje inesperado. Y Thornton Gabel, que había llegado a Point Meridian para sobrevivir a otro despliegue difícil, había encontrado algo que había dejado de buscar. Un lugar donde la curación no llegaba a través del dolor desaparecido, sino porque alguien se negaba a dejarlo solo con él.